Además, vamos a ver la solución y el consejo para los que nosotros estamos adultos. La solución y el consejo de cómo eliminar la ira para nosotros que estamos adultos. Quiero llevarles al diccionario, hermanos, y estaríamos nosotros compartiendo ahora la pantalla. Permítame. Allí, sí. Vamos a ir al diccionario. Tengo bajado un diccionario aquí. Y yo había buscado una palabrita como ira, las iras. Y quiero mostrarles algo. Dice, estado de ánimo o de enfado muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Ojo, esa es la ira, ¿no? Es un estado de ánimo de enfado muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Ese es el concepto primario y de ahí vienen acerca de algunos temas aquefurios de los elementos de la naturaleza, descargar con ira contra alguien, llenarse alguien de ira. Es decir, pero ese es el estado de ánimo de una persona, ¿no es cierto? Muy enfadado, que pierde el control además. Quiero llevarles a unos, permítame, a unos sinónimos. Miren, allí están los sinónimos de ira. Furor, furia, rabia, cólera, irritación, enojo, indignación, coraje. ¿Qué otros tenemos más? Enfado, molestia. Lo antagonista a la ira, o sea, el antónimo, sería humildad. Diciendo que tenemos todo esto, entonces podríamos buscar nosotros en nuestra Santa Escritura acerca de lo que es el furor, la rabia, la cólera, la irritación, el enfado, ¿cierto? El enojo, la indignación, coraje. Y quisiera llevarles a este sentimiento que es la obra de la carne. Hay un librito que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Es el segundo libro y vamos a ver en la capítulo 56 los que no tienen la versión electrónica. Vamos a siempre a utilizar la versión electrónica porque de esta manera yo puedo compartir el texto para que ustedes lo tengan. Mente, carácter y personalidad, el párrafo 1 de la página 161. Y ahí está un capítulo completo acerca de la ira, como ustedes observan, el capítulo 56. Pero solamente vamos a leer unas partes de este capítulo. Dice así, de esta manera. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón ¿a quién? Aquí, hermanos, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura, la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Hermanos, la ira o el resentimiento abren el corazón a Satanás. Y esto es inquietante, hermanos, porque no sé quién no se ha enojado o no se ha puesto con iras a alguien. Y allí estamos nosotros ingresando al terreno de Satanás realmente. Estamos dándole el corazón al demonio. Quisiera irnos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Romanos, capítulo 6 y versículo 16, en donde nos vamos a encontrar con algunas cosas muy interesantes. Romanos, capítulo 6, versículo 16, que lo anoté aquí. Dice de esta manera, ¿no sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Queridos hermanos, si nosotros estamos abriendo el corazón a Satanás, entonces vamos a ser esclavos de Satanás mediante la ira, porque el demonio es quien tiene ira. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Lucas 16:13. Vamos al libro de Lucas 16:13. Voy a leerles solamente unos pocos párrafos para que ustedes lo tengan allí para su estudio personal. Lucas 16:13. Además dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o se apagará el uno y desaparecerá el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando acerca de las riquezas, pero queridos hermanos, este texto es empleado completamente para la ira, porque si nosotros ponemos nuestra mente o nuestro corazón, estamos abriendo las puertas a Satanás, entonces yo no puedo servir a dos señores. Hermanos, yo tengo que servir a uno, a Dios o al demonio. Primera de Corintios 15:57. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Vamos anotando, hermanos, los textos. Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 57. Y nos encontramos con esta declaración. En el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede darnos la victoria en esto, en este tema de la ira, hermanos. Esta obra de la carne que estamos viendo en Gálatas capítulo 5, versículo 21, puede ser destruido solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo la lectura y el siguiente párrafo, aquí dice, en mente, carácter y personalidad, la página 162 y el párrafo 1 dice, es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? A veces nos hacen algún daño, pero nos indignamos, nos ponemos con rabia, con ira. Aún en nosotros dice, pero hay una indignación justificable. Cuando vemos que Dios es deshonrado en su servicio, puesto en oprobio, y cuando vemos al inocente oprimido, una injusta indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. ¿Cuándo no es pecado, hermanos, entonces? ¿Cuándo no es pecado la ira? Dice que cuando vemos que Dios es deshonrado, y ahora le vamos a señalar que Dios es deshonrado y su servicio puesto en vergüenza, en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Solamente ahí, cuando usted se enoje porque Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, es decir, en las iglesias, cuánta vergüenza puede haber cuando hacemos mucho ruido ahí, hermanos, y le permitimos correr a los niños y ahí en el templo estar llorando, saltando. Y hermanos, estamos produciendo un oprobio en la casa de Dios. O a veces los hermanos dentro del mismo templo, cuando no hay un servicio específico, comienzan a reírse y en chacotadas, cosas así. Estamos pues poniendo en oprobio, hermanos. Y peor aún, cuando nosotros nombramos a Dios en vano. Ay Jesús, ay Dios, Jesucristo, enseguida nombramos así.
Queridos hermanos, Dios es deshonrado y ahí es donde nosotros tenemos que poner los puntos sobre las íes. Entonces, cuando vemos a un inocente oprimido y a nosotros nos da una indignación de ver eso. Queridos, esas son las dos razones del por qué no es pecado la ira. Así dice, ¿no? Miren, lo voy a señalar y lo voy a poner con rojo. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Por ejemplo, aquí vamos en el siguiente párrafo de mente, carácter y personalidad. La ira de Moisés. Y miren, y ahí cita Efesios 4:26. Permítame que se quite este anuncio. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico dice, airaos, pero no pequéis. Se estaba deshonrando al Dios viviente ahí por los israelitas habiendo construido el becerro de oro. Sí, se estaban haciendo tantas cosas que dañaban y denigraban el nombre de Dios con los seres humanos en ese momento. Sí, por eso Moisés rompió también las tablas, porque se había quebrantado el pacto de Dios con su ira. Y ahí dice el texto bíblico, airaos, pero no pequéis. Se refiere a la justa indignación contra el pecado. Ustedes, hermanos, no es pecado tener ira cuando hay una justa indignación contra el pecado que se comete contra Dios y contra el prójimo. Que surge el celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio. Ojo, el problema es cuando nosotros nos tocan, y aquí voy a señalarlo, nos tocan el amor propio. El amor propio es herido. ¿Sí? Tal fue el enojo de Moisés, dice. Acá, el que era tomado por la injusta causa que estaban haciendo los israelitas en aquel momento, cuando él estaba recibiendo el pacto en el monte Oreb. Se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios. Ese enojo de Moisés no era pecado, pero dice, no se refiere en Efesios 4:26, no se refiere al enojo cuando a nosotros, por la ambición del amor propio, es herido. ¿Sí? No se refiere cuando a nosotros nos hieren y las demás personas, por alguna injusta razón que a mí me hicieron, y yo me enojo y me quedo enojado contra esa persona. ¿Sí? Hasta aquí está bien entendido, por favor, hermanos. Espero que sí sea, ¿no? Aquí vemos otra cosa más, la ira de Cristo. Hermanos queridos, y aquí quiero llevarles al Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8, dice que Dios, Jehová, es tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Dice que a Dios, en Salmos capítulo 30, verso 5, dice que se le desaparece la ira. ¿Sí? Que a Dios, en Efesios capítulo 5, desde el 4 al 7, dice que a Dios no le gusta el pecado y por eso es lo que viene la ira. Queridos hermanos, pero miren lo que pasó con Cristo. La indignación de Cristo iba dirigido ¿contra qué? Contra la hipocresía. Ojo, contra la hipocresía. Los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, Jesús discernió la obra
de los agentes satánicos. Ahí Jesús se dio cuenta, y aquí voy a señalarlo, la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero habló palabras de represalia. ¿Sentía qué cosa? Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas. Aún contra el príncipe de las tinieblas sentía ira, pero era una ira santa. ¿Por qué? El príncipe de las tinieblas había provocado todo esto en la raza humana. Pero dice además, no manifestó irritación. Ojo, hermanos, pongamos atención a esta palabrita. No manifestó irritación. ¿Qué es una irritación, hermanos? Una irritación es algo que le está fastidiando ahí. Es algo que usted se vuelve a tocar y le vuelve a doler porque está irritado. A veces a ustedes no se les ha irritado el paladar. Quizás no se les ha irritado la piel cuando les ha quemado el sol. Y se vuelven a tocar y dicen, ¡ay! Otra vez les duele. Eso es lo que pasó con Jesús. ¿Comprendemos algo, hermanos? Usted puede tener iras, pero por estas otras cosas. Pero dice que no debemos manifestar irritación, porque Jesús era eso. Jesús hacía eso. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó la irritación, hermanos. Si queremos nosotros parecernos al Señor Jesús, entonces debemos no manifestar irritación cuando hay ira. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios posee suaves atributos, los suaves atributos del amor y la misericordia. Queridos, si nosotros tenemos algo que hacer, algo que hacer con nuestro carácter, nosotros debemos saber que tenemos algo de lo divino también. Todavía nos queda algo de lo divino. Todavía, hermanos, un poquito, pero ese poquito tenemos que comenzar a desarrollarlo, a desarrollarlo, a desarrollarlo. Miren, así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los atributos del amor y la misericordia, hasta aquí voy a señalarlo nuevamente con amarillo, y ahí le dejé ese espacio en negro, sentirá una justa indignación contra el pecado. Pero la pasión no lo incitará a vilipendiar a los que lo vilipendien. Si él no va a recibir el mal con el mal, ¿no? Aún el hacer frente a aquellos que, movidos por un placer infernal, aquellos que nos están a nosotros injuriando, lastimando, que sostienen la mentira, aún al hacer frente a ellos, dice, conservará en Cristo la serenidad y el dominio. Nosotros tenemos que ser serenos y tener un dominio propio. Hermano, ¿usted puede cerrar los labios cuando nos están insultando? ¿Cuando nos están agrediendo? ¿Puede cerrar los labios? Y si no puede cerrar los labios, hermanos, por favor, preocúpese. Pero si usted puede cerrar los labios cuando nos están ofendiendo, nos están diciendo algo malo, y por educación usted no puede salirse todavía de eso, entonces, queridos hermanos, usted verá cómo está su vida con el Señor Jesús. Cierre sus labios, hermanos. Aprenda a tener serenidad, respire profundo y domínese a sí mismo, porque usted es un fosforito. Usted se enciende a la menor provocación. Como seres humanos somos así. Pero queridos hermanos, apaguemos eso. Tengamos dominio propio. Hasta allí, mis hermanos. Veamos, vamos a ver en Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Estamos siempre hablando a la ley y al testimonio, queridos hermanos. A la ley, la Santa Escritura, y el testimonio,
de la profeta actual. Proverbios 27:4. Pero ¿saben qué? Generalmente no nos gusta cuando hablamos con la sierva del Señor, porque nos coge y nos pone el dedo ahí donde nos duele, en el amor propio. Proverbios 27:4. ¿Qué dice así? Aquí dice de esta manera, hermanos. Y siempre yo estoy utilizando la versión de Reina Valera, pero Reina Valera Gómez es una versión de una Biblia de estudio de la Universidad de Andrews. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira, hermanos, es cruel, ¿sí? Y el furor impetuoso. Queridos, si la ira es cruel, el demonio es cruel. Por eso es lo que nosotros tenemos su carácter. Proverbios 12:6. Vamos allí a buscar el libro de Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 6. Dice que las palabras de los impíos son para acechar la sangre, mas los rectos los librarán. En la versión de la Reina Valera de 1960, dice que las palabras de los impíos son para provocar ira, mas la boca de los rectos los librará. Aquí tengo algo más. Proverbios, el 16, el versículo 16 de Proverbios capítulo 12. El necio al punto da a conocer su ira. Enseguida da a conocer su ira el necio. Enseguida se airea. Cualquier palabrita que usted ponga, le diga, así no sea para ofensa de esta persona, enseguida se airea. Enseguida se pone con iras. Entonces, nosotros, hermanos, debemos dejar de ser necios. Y la siguiente parte de este verso 16 dice, mas el que disimula la injuria es prudente, es sabio, dicen otras versiones. Proverbios 12:16 nos da a nosotros la pauta de saber quiénes somos nosotros, si somos necios o si somos prudentes. Yo me enojo fácilmente, porque así dice el proverbio, el necio al punto da a conocer su ira, enseguida. Proverbios 29, del 8 al 9. Estamos viéndonos que la palabra del Señor también nos pone a nosotros en dónde mismo es lo que estamos. Proverbios 29, 8 al 9. Nos está mostrando nuestro pecado y no por eso deja de ser la palabra del Señor. Proverbios 29, 8 y 9 dice, los hombres escarnecedores, los burladores, ¿no? Agitan la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, dice, no tendrá reposo este necio. Usted, hermanos, simplemente ríase, porque el necio no tiene reposo. Esta persona que se airea fácilmente no tiene reposo y comienza a tener muchos problemas de enfermedades. Proverbios, capítulo, y esto, sí, vamos a Proverbios, capítulo 19, verso 11. 19:11. Proverbios capítulo 19, versículo 11.
tiene de esta manera diciendo, la cordura del hombre, y un hombre cuerdo, un hombre sabio prácticamente dice aquí, detiene su furor, detiene la ira. Y además, ¿qué cosa? Su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, para nosotros es honroso pasar por alto lo que nos han ofendido. Seamos sabios, hermanos. Seamos sabios, inteligentes. No seamos explosivos. Pero ¿cómo vino esto, hermanos? ¿Cómo vino esto de la ira en nosotros? Y bueno, en el conocimiento de nuestros padres nos han educado. Quiero mostrarles acá en el libro La conducción del niño, o perdón, antes de ello, perdón. Vamos a quitar esto. Antes de ello, en el segundo libro de Mente, Carácter y Personalidad mismo, en la página 163, y el párrafo 4, vamos a ver algo acerca de las criaturas. Y ahí dice los 3 primeros años de vida del niño. Mente, carácter y personalidad, la página 163 y el párrafo 4. Es del capítulo 56 mismo, hermanos. Es del capítulo 56. Miren lo que dice allí. Permítase que el egoísmo, la ira y la terquedad sigan su curso durante los primeros 3 años de vida de un niño y será difícil ayudarlo a someterse a una disciplina saludable. Su disposición ha llegado a ser descontenta, su deleite es hacer su propia voluntad, la del niño, y el control paterno les resulta desagradable cuando usted le deja que el niño comience a tener los primeros rasgos de ira, de terquedad y del egoísmo deben ser cortados, hermanos. Porque estas malas tendencias crecen con el desarrollo del niño hasta que cuando ya es grande, ya es una mujer, un varón completo, el egoísmo supremo, la falta de control, lo colocan a la merced de los males que corren a rienda suelta en nuestro mundo. Queridos, el problema está en cómo nos criaron a nosotros. Porque nos permitieron. Nuestros padres fueron muy bondadosos. Y ahora esta generación de jóvenes esposos que están criando a sus hijos pequeños, todavía son mucho más permisivos que nuestros padres. Hermanos, llevarles quiero también a la conducción del niño en este mismo tema acerca del niño. Y miren cómo da la sierva del Señor pautas para que podamos, como padres, los que tenemos hijos pequeños y los que tenemos hijos grandes, pues tendríamos que enseñar a nuestros hijos. En la conducción del niño, la página 84 y el párrafo 3, dice de esta manera: nunca permitáis manifestaciones de ira, está como subtítulo. Entre las primeras tareas de la madre, aquí no habla del padre, sino de la madre, está el refrenamiento, o sea, frenarle, hay que frenarle esta conducta de la pasión de sus pequeños, porque la ira es una pasión, hermanos, y por la ira se cometen muchos problemas de pecado. No debería permitirse que los niños manifestaran la ira. No debería permitírseles lanzarse al suelo, patalear y gritar, porque se les ha negado algo que no era para su bien. He quedado preocupada, dice la sierva del Señor, al ver cómo muchos padres, ahora viene con los padres, permiten a los niños manifestaciones de ira. Ahí les dejan
que se revuelquen ahí en el piso. Pero allí es el momento de tomarles, cogerlos, abrazarlos y darles una nalgada. Y si no responden, quizás el consejo del hermano Baraj que dio alguna vez podría hacérselo. El agüita fría, hermano. ¿Sí? ¿Saben que el agua ayuda muchísimo a una criatura con iras? Eso hizo también mi hermana sin saberlo, una hermanita mía, a su hijito. Y en Quito, que es bastante frío, ella lo puso al niño en el agua fría, pero claro, se le pasó un poco la mano. Ahora el niño, ese niño de ella, ya tiene como 49 años de edad, 48 años de edad. Y saben que su carácter es bastante dócil, aunque claro, hay algunos rasgos de carácter que no están quitados. Pero sí, sin saberlo, mi hermana lo hacía. Las madres parecen considerar estos estallidos de ira como algo que debe soportarse y se muestran indiferentes ante la conducta del niño. Ya le ha de pasar, dice. Ahí, ya le ha de pasar. Pero hermano, si usted le deja al niño, el niño continúa con la ira. Y ahí se está formando la obra de la carne de la cual habla en Gálatas el capítulo 5, el apóstol Pablo. Y dice que estas son las obras de la carne. Pero los que hacen estas obras de la carne dice que no heredarán el reino de los cielos. Usted, hermano o hermana, está permitiendo que su niño se vaya a perder porque no le ayuda a controlar esos impulsos. Porque hay una sociedad que dice, uy, qué cruel que eres. Queridos hermanos, manos de hierro en guantes de seda. Ese es el consejo. Pero si una vez se permite un mal, como este de la ira, y su repetición lo transformará en un hábito, ojo, y su repetición lo transformará en hábito, porque los hábitos se forman de acuerdo con las repeticiones. Usted se levanta, ¿qué hace primero? Se cepilla los dientes, ¿no es cierto? Luego va a desayunar, luego se cepilla los dientes. Ese es un hábito. Hay personas que se levantan, no se cepillan los dientes, van a desayunar y se cepillan los dientes. Ese es un hábito, ¿sí? Y hay personas que se cepillaron anoche los dientes, entonces se levantan, toman agua, luego esperan al desayuno y al final se cepillan los dientes. Y la repetición de cada una de estas cosas, la última parte es la más correcta. ¿Sí? Levantarse, tomar agüita, desayunar y cepillarse los dientes. Ese es un hábito. Y si usted se levanta madrugado, hermanos, a estudiar la Santa Escritura, levántese con agua, tomando agüita, para que usted no se duerma, además. Y esto, hacerlo continuamente, es un hábito. De esta manera, hermanos, la repetición constante de que se le permite al niño enojarse, que le permite al niño que ahí tenga las rabietas y no le corrigen, sin gritarle, ojo, sin ponerse por encima, sino solamente un correazo en la nalga, una nalgada bien dada, preferible con una vara. Eso le va a dejar al niño quieto. Y luego llora, ¿sí? Pero ya saben, entonces ahí sí, cuando ya está el niño tranquilo, o un poco más tranquilo, enseguida usted tiene que hablar con la criatura y decirle, no, así no debes hacerlo, no vuelvas a repetir esa acción. Y quizás el niño, a sus 3 primeros años de edad, ¿sí? No lo entienda, pero nuevamente vuelve a tener la rabieta el niño, ¡tac! Otra nalgada. Hermanos, la psicología nos dijo a nosotros, cuidado porque se trauman. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros, los que tenemos más de 30 años o quizás 40 años para arriba, son traumados? No, hermanos. Cuidado con seguir esa psicología mundana. Dice que la repetición de este hábito cuando se le deja al niño transformará en un hábito
Y así el carácter del niño recibirá un molde equivocado. Oh, hermanitos, ¿queremos que el niño pudiera transformarse al carácter de Jesús? Yo creo que sí. Pero de esa manera, hermanos, que usted lo deje, está recibiendo un molde equivocado. ¿Cuándo es necesario reprender este mal espíritu? Porque no es un espíritu bueno que el niño tiene, es un mal espíritu. ¿Cuándo hay que reprenderlo, hermanos? Dice así: a menudo he visto que a los pequeños lanzarse al suelo y gritar cuando se les contrariaba su voluntad. No, hijo, esto no te permite, no podemos darte, es muy caro, o cosas así. Entonces, y el niño quiere, ¿no? Solamente poniendo un ejemplo. O por la comida, inclusive se enojan los niños. Dice, este es el momento de reprender el mal espíritu. En ese rato, no esperar más tiempo. El enemigo procurará dominar la mente de nuestros hijos. El enemigo procurará dominar la mente de nuestros hijos, pero ¿le permitiremos a este enemigo moldearlos de acuerdo a la voluntad del demonio? Yo estoy parafraseando este texto, hermanos, y ustedes lo están leyendo ahí. Dice, estos pequeños no saben discernir cuál espíritu fluye en ellos, si es el de Dios o es el del diablo. ¿Sí? Y es el deber de los padres ejercer juicio y discreción en lugar de ellos. Ahí el padre tiene que ser el juicio de la mente del hijo y enseñarle. Por eso son los 3 primeros años de vida decisivos. Deben observar cuidadosamente sus hábitos. Deben refrenarse las malas tendencias y estimularse la mente en favor de lo bueno. Hay que estimular al niño en todos los esfuerzos que realiza por dominarse a sí mismo. ¿Sí? Hay que estimular al niño. Ahora sí, ¿cómo hacerlo? Y con esto creo que voy a terminar esta parte, hermanos. ¿Cómo? Porque esto es con respecto a los niños y esto es importante dárselos, hermanos, ustedes. Y discúlpenos, como hoy día es sábado, vamos a dejarle las preguntas y respuestas después de las 5 de la mañana. ¿Les parece muy bien? ¿Sí? Para darles completamente el tema y que quede esto registrado en YouTube. Comenzad con los cantos de Belén, es el subtítulo. Cuando el niño está enojado, miren lo que las madres deben hacer. Las madres deberían educar a sus bebés en sus brazos, de acuerdo con los principios y hábitos correctos. No deberían permitírseles golpearse la cabeza contra el suelo. Y ahí están, tum, 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 golpeándose los niños a la cabeza. No se les debería permitírseles eso. Porque ¿qué parte de la cabeza se golpean? Generalmente la frente. Y la frente es la que sufre más. Y esta es la que se comunica el lóbulo frontal con el cielo. Hermanos, el demonio hace eso con nuestros hijos. No deberían permitírseles golpearse la cabeza contra el suelo. Que las madres los eduquen en su infancia. Y aquí dice algo importante. Vamos a leer, por favor, madres, hermanos, padres. Comenzad con los cantos de Belén. Estos suaves acordes ejercen una influencia aquietadora. Cantadles estas melodías subyugadoras que hablan de Cristo y de su amor. ¿Sí? Eso es lo que deben hacer enseguida. Quitarles de ese momento que el niño está en esa furia. Les dar un correazo al niño y enseguida comience a cantar. Pero para esto usted ya debe saber los cánticos, hermanos. Debe tener su himnario en donde hable del amor de Cristo en su cabeza. Pero si tiene cánticos románticos en su cabeza, si tiene cánticos que usted ha metido en su cabeza durante toda su vida y no los puede sacar, hermanos, es hora de sacar esos cantos de su mente y poner esos cánticos que hablen de Cristo y de su amor para que usted enseguida, hermanos, puedan hablar con el niño mediante la canción.
En un libro que estaba leyendo, disculpen, aquí está, un libro que estaba leyendo la vez anterior acerca de la música, dice que el canto es una forma de aprender, que los israelitas tenían la manera de cómo aprenderse la Biblia, cómo aprenderse ahí todas las palabras de Dios mediante el canto, dice la sierva del Señor. Tenemos que ser decididos, hermanos, y aquí el subtítulo dice, no manifestéis indecisión. Tenemos que ser decididos en el momento preciso. El mal genio del niño debería dominarse tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Y aquí hay la razón. Porque cuando más se descuide este deber, tanto más difícil será realizarlo. Hermanos, usted, al momento de que vea al niño golpearse o el niño hacer la rabieta, usted no lo grite, por favor, no lo grite. Tampoco lo castigue con rudeza, con fuerza. No, cójalo, abrácelo con una mano izquierda y le sirve la derecha para lo que debe hacer. ¿Sí? Pero no lo grite. Usted no debe manifestar un espíritu irritable. Usted no debe manifestar sino un espíritu de tranquilidad y de paz cuando castigue al niño. ¿Es difícil, hermanos? Sí, es un poco difícil, pero practíquelo. ¿Por qué no podemos practicarlo? Dice, cuanto se descuide, cuanto más se descuide este deber de quitarle el mal genio al niño, tanto más difícil será realizarlo. Los niños de temperamento irritable y colérico necesitan el cuidado especial de sus padres. Si es que tiene el niño desde pequeño un temperamento irritable y generalmente, hermanos, ahí les voy a hablar de las madres embarazadas, cuando las madres sufren mucho por causa de su esposo que les maltratan y las madres tienen un rencor, todo eso se pasa a la criatura. Las madres tienen ira, todo eso pasa a la criatura. Varones, hermanos, por favor, no hagamos eso con las esposas embarazadas. Cuidado, porque de ahí están fomentando esto. De ahí nacen las criaturas de esta manera. Y estos niños van a ser los futuros problemas dispépticos que tienen los niños de su sistema digestivo. Miren a lo que llevamos. Cuando el niño tiene un carácter irritable y tiene también un temperamento irritable y colérico, generalmente se desarrolla un colon irritable. ¿Han escuchado esa palabrita que dicen los médicos? Ah, tiene colon irritable. Y eso es debido a los padres, nosotros. Nosotros tenemos mucha culpa en esto, en producir muchas enfermedades a las criaturas. Debe tratárselos en forma particularmente bondadosa, pero firme. Aquí no dice gritándoles, aquí dice de manera bondadosa y firme. Usted debe bajar su voz más bien, hablarle al oído mientras usted lo abraza y lo castiga. ¿De acuerdo? Pero un buen castigo en la nalguita. No debería haber indecisiones de parte de los padres en su caso. Deberían fomentarse y fortalecerse cuidadosamente los rasgos de carácter que detendrían naturalmente el desarrollo de sus faltas peculiares. Debería quitarse estos rasgos. Complacer a un niño de un genio apasionado y perverso resultará en su ruina. Dejarlo ahí, que se agite el niño y que tenga iras y ya le ha de pasar al niño. No, 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 esa no es la razón. Esa no es correcto. Porque dice complacer, eso sería complacer a un niño. De un genio apasionado y perverso resultará en su ruina. ¿Y cuál es la ruina? Que dice los tales no heredarán el reino de los cielos. Esa es la ruina del ser humano, hermanos. Porque este es un fruto, no es un fruto, sino es una obra de la carne. Esta obra de la carne es porque nace con nosotros, está en nosotros. Somos hijos de ira, hermanos, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 3, si no estoy mal. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Vendidos al pecado, somos. Queridos,
Sus faltas se fortalecerán a medida que transcurran sus años. Retardarán el desarrollo de su mente. Ojo, eso es lo que provocamos. Retardar el desarrollo de la mente y sobrepujarán a todos los rasgos buenos y nobles del carácter. Es decir, y no van a tener esto va a dominar todos los rasgos buenos y nobles del carácter, perjudicando así el desarrollo de la mente. Y acá abajo ahí dice, el ejemplo del dominio propio de los padres es vital. Ese subtítulo lo dejo ahí, solamente para que ustedes noten que el ejemplo del dominio propio es vital yo les voy a subrayar aquí, para nosotros como padres. ¿Sí? Y hasta ahí les voy a leer. Queridos, vamos al libro de Salmos. ¿Cómo? El cómo. El cómo quitar. Ya yo tengo formado ya este carácter, hermano. Pero ¿cómo? ¿Sí? Voy a leerles, hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 13. Aquí hay un consejo, hermanos. Aquí hay un consejo. El cómo. Salmos, capítulo 37 y el versículo del 7 al 13. Pongamos mucha atención y vamos a discernir aquí cómo la palabra del Señor nos enseña a nosotros, solamente que muchas veces no hemos leído la Biblia. Salmos capítulo 37, versículos del 7 al 13. La palabra del Señor dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Sí? Salmos capítulo 37, verso 7. Y aquí continúa diciendo, no te alteres con motivo del que prospere en su camino. No te enojes, no te alteres. Recordemos que los sinónimos de la ira era furor, furia, rabia, cólera, irritación, enojo, indignación, coraje, enfado, molestia. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque el Salmo está aquí, dice que no te impacientes a causa de los malignos que están prosperando, ¿no? Ni tengas envidia. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por causa del hombre que hace maldades. El versículo 8 dice, deja la ira y depón el enojo. Deja la ira y depón el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Y aquí da la razón, porque los malignos, o sea, estas personas que se enojan, que tienen ira, son malignos. Y también los malignos son estas personas que tienen envidia, lo que dice el Salmo capítulo 37, verso 1, del mismo que estamos leyendo. Dice, los malignos serán talados. No seamos nosotros malignos, ¿sí? Mas los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Los mansos, dice que heredan la tierra. ¿De acuerdo? Los mansos. Porque de aquí a poco no existirá el malo y contemplarás sobre su lugar y ya no estará. El versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En Mateo capítulo 5, ahí están las bienaventuranzas, y ahí dicen, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y aquí se repite en Salmos 37, 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El versículo 12 y 13, finalizando ya esta lectura del capítulo 37 de Salmos, dice, maquina el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. El impío maquina contra el justo. ¿Qué dice aquí el versículo 13? El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Hermanos, no permitamos que el Señor se ría de nosotros, porque nosotros podríamos ser talados si seguimos con la ira, porque esta es una obra de la carne. Proverbios 29:8. Proverbios 29:8.
Tenemos mucho que decir, que hablar en Proverbios acerca de la ira. Y aquí está en el versículo 8 de Proverbios 29, 8 y 9 voy a leer. Los hombres escarnecedores agitan la ciudad, mas los sabios se apartan de la ira. Los sabios son los que se apartan de la ira, hermanos. Proverbios 15:1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Vamos buscando aquí nuestra Santa Escritura. Proverbios capítulo 15 y el versículo 1. ¿Qué dice aquí? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanos, aquí está la solución. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir, ¿qué cosa? El furor. Hermanos, cuando nos hablan con ira, nosotros podemos responderle sin ira, porque la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, quiero llevarles al libro Colportor Evangélico, aquí en este momento, Colportor Evangélico, y vamos a buscar en la página 65. Nos detenemos en el párrafo 2. Es justamente en el capítulo 9, hermanos, de Colportor Evangélico. Colportor Evangélico, capítulo 9. ¿Sí? La página 65 y el párrafo 2. Y aquí está hablando a los colportores, obviamente, ¿no? Si el libro es para el colportor evangélico, está hablando a los colportores, pero ¿saben qué? Cada uno de nosotros somos seres humanos igual que los colportores y esto se aplica también para nosotros. Así es que el consejo no es solamente para los colportores, sino para usted y para yo, para mí. Dice, deben cultivarse tanto las virtudes activas como las pasivas. El cristiano, aunque esté siempre dispuesto a dar la blanda respuesta que aparta la ira, que dice en Proverbios 15:1, debe poseer el valor de un héroe para resistir el mal. Hermanos, el dar la blanda respuesta, hermanos, es un acto de heroísmo. ¿Cómo así? Explíqueme un poquito, hermano. Puede decirme. ¿Cómo así? ¿No ve que si usted se puede dominar a usted mismo, usted puede dominar el resto de cosas? Pero si usted mismo no se domina, usted es un débil, no es un héroe. El que grita más, hermano, el que grita más, ese es el más débil. Siempre es el más débil. Así es que si su esposa le grita a usted, marido, es porque su esposa es demasiado débil y necesita algo. Y si su marido, esposa, le grita a usted, es porque él es muy débil. Puede tener fuerza de varón, un Hércules, pero si grita y está ahí zapateando todo el tiempo, es un débil. Es apenas un cachorro que usted puede pasarle la mano en la cabeza y dominarle. Este es un acto heroico, hermanos. ¿Sí? ¿Se comprendió? El cristiano, aunque esté siempre dispuesto a dar la blanda respuesta que aparta la ira, debe poseer el valor de un héroe para resistir el mal. Con el amor que todo lo sufre, debe tener la fuerza del carácter que hará de su influencia un poder en favor del bien. Debe tener la fuerza del carácter que hará de su influencia un poder en favor del bien. La fe debe fraguarse en su carácter. Sus principios han de ser sólidos. Debe ser una persona de espíritu noble, fuera del alcance de toda sospecha y vileza. Hermanos, y ahí voy a leer solamente lo subrayado. No ha de ser egoísta en sus hábitos, ni altanero, ni dominante en sus maneras. Hermanos, no debe ser altanero, ni dominante. Queridos, qué impresionante es cuando nos habla a la ley y al testimonio el Señor Dios. Vamos a ir a Proverbios 10:12. Vamos a ver
Otro consejo, hermano. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 10 y el versículo 12. Y la palabra del Señor dice de esta manera: el odio, porque sinónimo de la ira es el odio, ¿no? Sí. Bueno, es un fruto de la ira también el odio, ¿no? Despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermanos, aquí está el cómo. Primero, la blanda respuesta, ¿sí? Después, hay que dominarnos nosotros mismos, ¿sí? Y ahora nos dice, el amor cubre todas las faltas. ¿De acuerdo? Hermano, quiero llevarles de esta misma manera al libro Colportor Evangélico, y en esta vez nos vamos a la página 202, y vamos a ver algo allí. El párrafo 1, Colportor Evangélico 202, el párrafo 1, paciencia en las pruebas, dice el subtítulo. El capítulo es el capítulo 24. No nos conviene dejarnos llevar por el enojo, con motivo de algún agravio o mal, perdón. Sí, con motivo de algún agravio real o supuesto que nos hayan hecho. No nos conviene dejarnos llevar por el enojo, por algo inclusive que yo estoy pensando que me han hecho. Ni me han hecho, pero yo estoy pensando. Pero no me conviene dejarme llevar por el enojo. El enemigo, a quien más hemos de temer, es el yo. Ninguna forma de vicio. Wow. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es un vicio. Está hablando de vicio. Es decir, que nosotros hemos sido viciosos. Sí. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ya no nos pueden refrenar nuestros padres. Ahora el Espíritu Santo es el que tiene que refrenarnos. Ninguna victoria que podemos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Hermanos, deben ser valientes. Ahí está el heroísmo, ¿sí? Ahí está el heroísmo que estábamos hablando en antes. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Apenas me están diciendo alguna cosita, ya estoy enardeciéndome. No, hermanos, por favor, paciencia. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino ¿para qué? Para salvar las almas a las otras personas, para salvar almas y para salvar las otras personas, ¿sí? Para salvar a las personas, hermanos, para eso es lo que hemos de vivir, no para proteger nuestra reputación, nuestros sentimientos, nuestro orgullo propio, no, porque el problema es que somos tan orgullosos que apenas nos dicen alguna cosita, somos demasiado quisquillosos. Dice, conforme nos interesamos en la salvación de los seres humanos, dejaremos de notar, ojo, hay otra cosa más, conforme nos interesamos en la salvación de los seres humanos, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Aquí está el cómo, hermanos, cómo dejar la ira. Dedíquese a la obra misionera o médico misionera. Pensar en los demás. Además dice, piensen o hagan ellos los que quieran con respecto a nosotros, lo que quieran. Pueden pensar los demás con respecto a nosotros. Hagan lo que quieran con nosotros, dice. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo. Nuestra comunión con el Espíritu Santo no debe ser turbada. Nada. Hagan lo que quieran el resto de personas. Digan lo que digan. A mí no me debe turbar eso. A mí no me debe importar. ¿Sí?
Y acá dice, en 1 Pedro 2:20, dice, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Eh? La sierva del Señor hace la pregunta, pues, ¿qué tiene poder? ¿Qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Si he pecado y yo resisto allí, no tiene ningún mérito. Pero si no he pecado y yo ahí resisto, ahí sí hay mérito. Si yo he pecado y yo resisto, estoy repitiendo, entonces no tiene ningún mérito porque realmente lo merezco. Y yo puedo aceptar eso. Pero si no he pecado y además resisto, ahí sí hay mérito. Porque pese a que yo no he pecado, no he hecho nada de eso, yo no me he puesto con iras. Entonces soy un héroe. Y esto es aprobado por Dios, hermanos. No se desquiten. En cuanto sea posible, quiten toda causa de falsa apresión. Eviten la apariencia del mal. Eviten la apariencia del mal. Hagan cuanto puedan, sin sacrificar los principios cristianos. Hagan lo que puedan, hermanos, para evitar esto. Sin sacrificar los principios cristianos para conciliarse con los demás. O sea, para hacerse de buenitas, aunque sea sacrifico los principios cristianos. No, hermanos, no es así. Y ahí va lo que dice aquí la Santa Escritura. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí, hermano, tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, usted no tiene nada con su hermano, sino que su hermano tiene algo contra usted. ¿Qué dice aquí? Deja allí tu ofrenda delante de él, del altar, y anda y ve. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Ir donde este hermano que le ofendió. Dice que primero reconcíliate con tu hermano. Y entonces ahí, vaya y presente la ofrenda. Hermanos, la ira, realmente la ira, queridos hermanos, nos va a llevar a condenación y muerte eterna. Si les dices palabras violentas, no repliquen jamás con el mismo espíritu. No se lo diga de esta manera. Recuerden, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Sí? Hay un poder maravilloso en qué? En el silencio, hermanos. Hay un poder maravilloso en el silencio. Callen, no digan nada, por favor. Esa es otra manera del cómo, la solución. Porque, queridos hermanos, si usted comienza a hacer este ensayo y la repetición y está constantemente haciendo esto ya un hábito de no hablar cuando están con ira a las demás personas, ya ha avanzado bastante. Es un héroe o una heroína. A veces las palabras que se dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo, pero pronto se desvanece el enojo. Contestado con el silencio, se desvanece el enojo. Con un espíritu cariñoso y paciente. Ojo, ¿cómo debe estar nuestro espíritu? Cariñoso con la persona que nos está insultando. Debe ser cariñoso usted y debe ser además paciente. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre de censura, mantengan su espíritu firme en la palabra de Dios. Los consejos que aquí dan. Apártate de la ira, dice el Salmo. Si les tratan mal o si les censuran sin motivo, en vez de replicar con enojo, repítanse las preciosas promesas. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. ¿Sí? No nos olvidemos de esto. Este versículo de Romanos capítulo 12, verso 21 debe estar allí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y además dice que debemos repetir en nuestras mentes, aprendámonos de memoria si es posible, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará que te calles. Exhibirá tu justicia como la luz. Cuando usted esté callado, hermano, Él va a exhibir la justicia de Él en usted.
y usted va a ser su luz, y usted va a ser luz para las demás personas. Y tu derecho como el mediodía, usted va a resplandecer. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, hermanos, ni oculto que no haya de saberse. Eso tienen que ustedes pensar y poner en su mente cuando vaya a responder alguna mala cosa. Querido hermano, Dios permite muchas veces, y yo me salté, si ustedes se dieron cuenta, a un párrafo más abajo, pero yo les sugiero que lo lean, y si es posible todo el capítulo. Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, y ahí es cuando nos da rabia, nos da iras. ¿Para qué permite esto que nos chasqueen? Para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo, confiando en las demás personas. Y a veces nos defraudan y les prestamos dinero y nunca más vemos ese dinero. Y entonces nos ponemos con iras porque yo ya necesito ese dinero. ¿Mm? Para eso nos permite Dios que en quienes pongamos nuestra confianza nos chasqueen. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios. Él conoce las tristezas que sentimos en las profundidades de nuestro ser y que no podemos expresar. Cuando todo parezca oscuro e inexplicable, recordemos las palabras de Cristo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Por algo es lo que Dios permitió que las personas me chasqueen, que las personas me hagan daño. Por algo permitió, para que yo no tenga confianza en las personas, sino en Dios. Todo lo que nos ocurre es una bondad del Señor que nos pasa a nosotros. Queridos hermanos, he aquí el cómo. Miren, Proverbios 10:12, hermanos, y yo les voy a dejar con esta vista aquí. Proverbios 10:12. El amor es el que cubre las faltas. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos 12:19-21. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. El cómo salir de este problema de la ira. No puedo, hermano, salir de la ira. Pues sí, aquí solamente obedezca lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 12, versículos 19 al 21. ¿Sí? La palabra del Señor. Estaba yo en otro libro. Casi me equivoco. Proverbios capítulo 12. Bien, estamos en Romanos. Romanos capítulo 12. Bien, 19 al 21. Amados. El versículo 19 dice, amados, no os venguéis vosotros mismos. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dadle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué son las ascuas de fuego, hermanos? Ascuas de fuego. Les dejo pensando un poquito ahí. ¿Qué son las ascuas? Pero ascuas de fuego. Hermanos, a los discípulos no se les aparecieron unas lenguas de fuego en su cabeza. Queridos, el Espíritu Santo comienza a obrar en esa persona. Y usted lo va a rescatar de alguna manera. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y como dice Romanos 12:21, acordémonos de esto. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Queridos, cuando usted vaya a discutir o tener iras, simplemente tiene que tener la Biblia metida en su cabecita y recordar los textos. Recuerden,
¿Qué hay para la ira? No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Entonces, ya me acordé. La blanda respuesta quita la ira. Ah, qué bien. Entonces voy a callarme. Y me acordé que dice que Dios permite que muchas veces nos ponen personas para que nos hagan tener ira o nos chasqueen. Es para que yo no confíe en el hombre. Maldito aquel hombre que confía en el hombre. Y entonces comienza a aparecer. Y entonces mientras a usted le están injuriando, a usted le están insultando, le están vejando o hacer cualquier cosa, usted está con su mente recordando ahí. Ni se dio cuenta de lo que le estaban insultando. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirles abundantemente. Comencemos a practicar. Aquí la palabra del Señor siempre nos da el cómo salir de estas cosas, el cómo liberarnos de la ira. ¿De acuerdo? En el libro de Mente, Carácter y Personalidad, queridos hermanos, allí está un capítulo completito acerca de la ira. Un capítulo completo. Y les vuelvo a repetir, es en el capítulo 56 del segundo tomo, Mente, Carácter y Personalidad. Léalo. Si usted tiene problemas con la ira, léalo. Y recuerde este tema, hermano. Ahora sí los pueden bajar del internet nuevamente, volverlos a leer, volverlos a estudiar con este video para que usted pueda ir recordando cada vez, porque esto es muy manifiesto entre los